Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Te invito a estudiar Proverbios capítulo 22. Para ello vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Querido Señor, en este momento solicitamos que tu compañía esté con nosotros donde quiera estemos, para que podamos entender tu palabra y grabarla en nuestro corazón. Que las personas que escuchan este audio puedan aprender más de ti y de tu amor. Lo pedimos en Jesús. Amén. Ningún ser humano ha nacido en este mundo sin que Dios lo sepa con anticipación. El hombre no es producto del azar. Dios ha diseñado desde un principio un plan de vida para el hombre. Lamentablemente el pecado alteró el plan de Dios, pero Dios no dejó al hombre al azar. Ha diseñado un plan de rescate y a cada hombre le ha asignado un lugar en todo el plan de Dios. Cuando el hombre desconoce la dirección divina, se desvía del camino. El hombre, al buscar sus propios planes, le da la espalda a los planes de Dios y generalmente su vida pierde el verdadero sentido. Conocer a Dios y saber cuál es nuestro lugar en su plan y transitar por ese sendero es la decisión más sabia e importante que podamos tomar. Esto nos da un verdadero sentido de vida, porque no consiste solo en nacer, crecer, reproducirnos y morir. La vida es mucho más que eso. La vida solo encuentra una verdadera definición al lado del Creador. Dios tiene las respuestas a las preguntas más importantes que nos planteemos, y Dios es el único que puede dar verdadera paz al corazón. El capítulo 22 de Proverbios tiene un componente interesante, y es que termina una sección del libro y comienza otra. La primera parte del capítulo continúa con la enseñanza de los proverbios, pero en la segunda parte del capítulo va a comenzar 30 sabios consejos que seguirá posteriormente desarrollándose en los otros capítulos. Así que saquemos lecciones valiosas de esta mirada del libro de Proverbios. El capítulo abre con una afirmación importante, versículo 1. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama vale más que la plata y el oro. El buen nombre y la buena fama, ganados mediante una vida recta, son verdadera riqueza. Por eso debemos cuidar con quién nos juntamos, porque eso puede dañar nuestra reputación. Las malas amistades pueden corromper las buenas costumbres. Un adagio popular dice: crea fama y acuéstate a dormir. Es decir, la gente nos reconocerá por nuestro buen nombre o nuestra buena reputación. Esto abre puertas, o una mala fama cierra puertas. En la traducción del lenguaje actual leemos este versículo así: vale más ser reconocido y respetado que andar presumiendo de rico. Esto se gana con actitudes correctas, honradez y trabajo diligente y esforzado. Hay una comparación entre el rico y el pobre en los versículos 2, 7 y 16. Versículo 2. El rico y el pobre tienen en común que a ambos los hizo Jehová. Es decir, que ante la vista de Dios son iguales. Y Dios no hace acepción de personas. Dios procura la salvación de todos. Versículo 7. El rico se hace dueño de los pobres, y el que toma prestado se hace siervo del que presta. Aquí hay dos cosas. La primera, los ricos deben reconocer que necesitan de los pobres para muchos servicios que la riqueza no puede comprar y para la adquisición de esa riqueza. Estos ricos deben reconocer esta interdependencia y deben emplear su riqueza para el bien común. Dios lo acepta como un servicio que se le presta a él, tanto el pobre haciendo un trabajo honesto como el rico ayudando al pobre a salir de su situación. La segunda parte es cuidado con las deudas, porque de cierta manera pedir prestado es quedar en deuda con alguien, y en la antigüedad, si no puedes pagar, llegas a ser siervo de la persona a quien le debía. El Señor hace una advertencia en el versículo 16. Vamos a leer en la traducción del lenguaje actual.
El rico que roba al pobre para hacerse más rico acabará en la miseria. Dios no puede aprobar esta conducta y finalmente el juicio de Dios lo despojará de todo lo que hizo mal. La explotación a los menos favorecidos es algo que Dios aborrece. La manera en cómo se afronta el peligro se diferencia entre el sabio y el necio. Versículo 3. El que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Es interesante el uso del singular y el plural. El avisado, inteligente, está en singular. Esto no se conforma como la mayoría de las personas. Lamentablemente el plural es para simples o necios, que viendo el peligro se lanzan y sufren las consecuencias. No es arriesgado el que pasa cerca del hueco, sino el que pasa lo más lejos posible. Evitar los problemas es mucho más sabio que buscarlos. ¿Dónde podemos encontrar la verdadera grandeza? Versículo 4. Humíllate y obedece a Dios y recibirás riqueza y honra. La grandeza es para aquel que aprende a ser humilde ante Dios y teme al Señor. Es decir, es una persona que reconoce su dependencia del Señor y obedece a Dios de corazón. Entonces encontrará la verdadera riqueza, honra y vida. El cuidado que debemos tener al elegir nuestras amistades lo podemos ver en el versículo 5. Si nos juntamos con una persona malvada que influye en nuestra vida, se convierte en una trampa que nos apresa y nos lleva camino a la perdición. Si realmente nos queremos a nosotros mismos, nos alejaremos de este tipo de amistad. El versículo 6 dice: instruye al niño en su camino y ni aun de viejo se apartará de él. Este es uno de los versículos más citados del libro de Proverbios. Número 1. Instruye al niño en su camino. Algunos estudiosos han llegado a la conclusión que se refiere a que Dios ha diseñado un plan de vida para cada uno. Dios le ha dado capacidades a cada persona para desempeñar un papel importante en el plan de Dios. Y el deber de los padres es conocer ese camino e instruirlos para que puedan cumplir un papel honroso en el plan de Dios. En segundo lugar, el desafío de los padres es educar al niño desde temprano. Esto incluye también la disciplina que podemos leer en el versículo 15. Educar no significa solo enseñar, sino disciplinar, ayudar al joven a ejercer autocontrol. El objetivo de la educación a los hijos es que se aprenda no solo a obedecer a los padres, sino a adoptar principios y valores en su vida para que cuando estén solos puedan llevar una vida correcta. Una tercera reflexión es que educar no es solo dar conocimiento, también es dar ejemplo. No podemos exigir a nuestros hijos lo que nosotros no somos. Los valores y principios que queremos que adopten no es solo teoría, debe verse ejemplificado en lo que hacemos y decimos. Y una cuarta reflexión: la enseñanza impartida a temprana edad es más efectiva para formar el carácter. Habla de instruir al niño, porque allí es donde se forma el carácter. Ningún padre ha tomado una cátedra para hacer esta tarea. No hay padres perfectos, pero sí pueden ser padres dispuestos a dejarse guiar por el Señor y cumplir una tarea especial que afectará la vida de sus hijos para siempre. El versículo 8 nos habla de la ley de la causa y el efecto. Dice: el que siembra iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia será quebrada. Lo que sembremos, asimismo cosechamos. Si sembramos maldad, eso cosecharemos. Con el palo que peques serás golpeado. Esto es algo que debemos tener cuenta padres e hijos, y en nuestro trabajo, en nuestra relación con los demás, apliquemos la regla de oro que nos enseñó Jesús: como los hombres quieren que le traten, así trata a los demás. La Biblia abunda en promesas para el generoso y para las personas que ayudan a suplir las necesidades básicas de los pobres. Versículo 9. El que mira con misericordia será bendito, porque dio de su pan al indigente. Si sembramos generosidad, seremos ante los ojos de Dios benditos, y esa será la cosecha. Otra consecuencia: si andamos con gente que busca problemas, cosecharemos problemas. Versículo 10. Es mejor alejarnos de estos buscapleitos
y más bien buscar personas que ayudan a la paz. Los versículos 11 y 12 nos habla de los resultados de conductas diferentes. Número 1, el que es sincero gana hasta el favor del rey. Es un hombre limpio, por eso Dios protege al hombre sabio. Y en segundo lugar, el mentiroso siempre cae en vergüenza. La gente ya no confía en él. Su fama se difunde y la cosecha es desgracia. La persona perezosa siempre está buscando excusas y algunas de ellas sin sentido. Versículo 13, dice el perezoso: ahí afuera hay un león, me matará en la calle. Es muy difícil que un león esté en las calles de una ciudad, pero se vale de cualquier pretexto para no cumplir con sus deberes. Este hombre crea una terrible fama. Una advertencia contra adulterio se ve en el versículo 14. Vamos a leer en la traducción del lenguaje actual. Los besos de la mujer infiel son una trampa sin fondo. Dios no deja sin castigo a los que se enredan con ella. Este pecado es una trampa mortal en el que no debemos permitirnos entrar en él. Dios no desea la ruina de las personas, sino que tengan paz y abundancia. La infidelidad lo único que trae es desgracia. No juguemos con ese pecado. Entonces comienza la nueva sección del libro, donde el sabio Salomón comparte 30 consejos que va desde el capítulo 22, 17 hasta el capítulo 24, versículo 22. La introducción son los versículos 17 y 21 y forman un todo, ya que no hay consejos sueltos. Estos consejos son enseñanzas de la vida práctica que haremos bien en recordar. Versículo 17 dice: presta atención a mis palabras, que son consejos sabios, y ponte a pensar en mis enseñanzas. El objetivo de estos consejos, según el versículo 19, es para que tu confianza esté puesta en Jehová. Te he hecho saber hoy a ti también. Esto es para que aprendas a confiar en Jehová. Estos proverbios es para que aprendamos que la sabiduría está en Él y no en otras personas o en otras cosas. Es para guiarnos en el camino que conduce la vida. El objetivo de estos proverbios es darnos certidumbre, es darnos respuestas ciertas a enigmas de la vida y de la muerte. Primer consejo, versículos 22 y 23. No robes al pobre, porque es pobre, ni oprimas al desdichado en las puertas de la ciudad, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará de la vida a quienes lo despojen. No te valgas de la situación de un pobre o desafortunado para hacerte rico. Eso es injusticia que se pagará muy caro. Dios es el abogado de los pobres. Hacer este trabajo deshonesto es meterse directamente en pleito con Dios, y Dios es un juez justo. El segundo consejo, versículos 24 y 25. No te unas al iracundo ni te acompañes del irascible, no sea que aprendas sus costumbres y pongas trampa a tu propia vida. No nos juntemos con hombres violentos que andan buscando peleas en todas partes. Puede ser que tú no seas violento, pero al juntarte con ellos, colocas tu vida en peligro. El tercer consejo, versículos 26 y 27. No seas de aquellos que se comprometen, de los que salen fiadores de deudas ajenas. Si luego no tienes con qué pagar, ¿por qué habrán de quitar tu cama de debajo de ti? Tengamos mucho cuidado con salir de fiador de una persona, no sea que resulte pagando una deuda que no es tuya y puede llevarte a la ruina. Pensemos, analicemos antes de actuar. Esto evitará muchos problemas. Cuarto consejo, versículo 28. No remuevas los linderos antiguos que pusieron tus padres. En la antigüedad se definen los límites de una propiedad colocando unas piedras, símbolo de un pacto y símbolo de respeto. Pero algunos tomaban las piedras y las corrían. No había manera de comprobar que fueron corridas. Puedes que logres el objetivo por este engaño, pero Dios te cobrará por su deshonestidad, y las ganancias deshonestas siempre terminan mal. Quinto consejo, versículo 29. ¿Has visto un hombre cuidadoso en su trabajo? Delante de los reyes estará, no delante de gente de baja condición. La diligencia es una cualidad necesaria para el éxito. Se describe en este texto a una persona rápida, hábil, experimentada, dispuesta a servir.
esta persona siempre será bienvenida en la corte del rey. Nosotros tenemos ejemplos bíblicos de personas fieles y diligentes como José, el niño vendido como esclavo que llegó a ser segundo en Egipto. Daniel, el joven cautivo que llegó a ser el consejero del rey en 2 imperios diferentes. Y muchos más. Amigos y hermanos, todo lo que sembremos, eso cosecharemos. Pues sembremos en nuestra vida los frutos del Espíritu. Dios está dispuesto a darnos los más bellos dones si le permitimos a Él dirigir nuestra vida. Como José y Daniel, confiemos en el Señor. Trabajemos fielmente sin comprometer nuestros principios y fidelidad a Dios. Y el Señor nos dará una recompensa inigualable en esta vida. Y por supuesto, nos dará por herencia la vida eterna. Ese es mi deseo para ti hoy. Que el Señor te bendiga. Amén.